la segunda parte, señores, de la rebelión de Omar Ben Hafsun, ¿no? De este personaje tan interesante, y vamos a retomarlo donde lo dejamos en el anterior vídeo, el fracaso y muerte del príncipe Al-Mundir en su intento de reducir a los rebeldes de Hafsun en su guarida de Bobastro, ¿no? Ese fracaso que le costaría la vida al emir, no, al príncipe, y supuso que el próximo emir fuese el hermano de Al-Mundir, Abdalá, muy débil de carácter, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a reinar el caos en el Al-Ándalus, en la España musulmana, en el Emirato de Córdoba, porque los rebeldes de Omar Ben Hafsun empezaron a ganar prestigio y a lanzar más incursiones cada vez más atrevidas sobre las tierras del Emirato de Córdoba. Conquistaron pequeñas plazas como Suna, Estepa, Écija o El Aguilar, y además hubo una serie de otras ciudades que se declararon aliadas de estos rebeldes, ¿no? Se declararon aliadas y en rebeldía contra el Emirato de Córdoba. Luego hubo incluso focos independientes de rebelión contra el Emirato de Córdoba, no necesariamente focos aliados con Hafsun, pero ciudades que por su cuenta, aprovechando la crisis, se declaraban independientes, y las luchas entre árabes y bereberes contra, sobre todo, muladíes y mozárabes se sucedían por todo el sur peninsular y reinaba la anarquía, ¿no? El emir no era capaz de hacer frente a los rebeldes, que ganaban cada vez más prestigio, más popularidad, y se iban formando incluso su pequeño reino. Con capital en Bobastro, el rebelde Omar Ben Hafsun se estaba empezando a formar su pequeño reino. Tal es así que las noticias de esta crisis del Emirato de Córdoba llegaron a los reinos cristianos del norte, que incluso el reino de León llegaron a plantearse establecer contactos con Omar Ben Hafsun y alguna alianza, pero al final descartaron esta opción y simplemente optaron por seguir con ese proceso de repoblar la tierra de nadie y fortificarse y construir más castillos, aprovechando la crisis interna de los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuando Omar Ben Hafsun estaba en su pico de poder y tenía un variopinto ejército. Y con ese variopinto ejército se llegó a plantar a las puertas de la mismísima Córdoba, de la mismísima capital, ¿no?, de los musulmanes en España, en el Al-Ándalus, y las tropas de Hafsun, los rebeldes, empezaron a bloquear los accesos a Córdoba y prohibir la entrada a los campesinos con víveres y establecer una especie de bloqueo a Córdoba. No un asedio formal, pero sí un bloqueo. Y aquí es cuando se empiezan a suceder una serie de errores. El primero, errores tácticos, no de otro tipo, ¿no? A nivel táctico, de Omar Ben Hafsun fue convertirse públicamente al cristianismo y adoptar el nombre cristiano de Samuel. No se conocen los verdaderos motivos de esta decisión, quizás por verdadera fe, o quizás en un intento fallido de ganarse las alianzas de los reinos cristianos del norte, pero eso no se sabe. En cualquier caso, el convertirse al cristianismo le hizo perder partidarios. Le hizo perder a bastantes de sus partidarios no cristianos, muladíes y bereberes, que sí que se habían unido a su rebelión, pero no querían unirse a la fe cristiana. Entonces, bueno, perdió un poco de partidarios. Luego el emir Abdalá estaba bastante temeroso de enfrentarse a Hafsun, pero al final los capitanes del ejército le convencieron para salir a luchar a campo abierto, y las tropas del Emirato de Córdoba salieron a luchar a campo abierto contra los rebeldes que estaban bloqueando la capital. Y bueno, pues ahí los musulmanes derrotaron en Polei, en la batalla de Polei, a las tropas rebeldes de Omar Ben Hafsun, e hicieron a muchos prisioneros. Hicieron cientos de prisioneros cristianos a los que les presionaron para que abandonaran su fe cristiana y se convirtieran al Islam, bajo pena de ser ajusticiados. Pero con muy escasas excepciones, estos valientes cristianos prefirieron morir mártires, prefirieron morir decapitados antes que abjurar de su fe. A pesar de esa derrota y de una cierta pérdida de prestigio y aliados por parte de Omar Ben Hafsun, el rebelde seguía teniendo bastante carisma personal y bastante capacidad de luchar, y los intentos de los cordobeses por conquistar su capital, por conquistar Bobastro, pues todos fracasaron. Todos los asaltos frontales a Bobastro fracasaron por la tenaz resistencia de los rebeldes y porque era un nido de águilas, imposible de conquistar en un asalto frontal, ¿no? Entonces, esta lucha, esta crisis en el Al-Ándalus se sucedería durante aproximadamente 20 años más, hasta que llegó al trono del Emirato de Córdoba el emir Abderramán III.
Abderramán, que sería conocido como Abderramán III, llegó al trono bastante joven y le daría un vuelco bastante grande a la situación. Este emir combinaba muy bien la fuerza y la diplomacia, combinaba muy bien el premio-castigo, combinaba muy bien, sí, el castigo con los que no se podía razonar y la benevolencia cuando sí que había esa oportunidad de negociar la paz, ¿no? Entonces fue atacando primero a varias ciudades aliadas de Omar Ben Hafsun y las hizo cambiar sus lealtades, hizo que volvieran a la obediencia de Córdoba y también a los rebeldes que se habían declarado independientes por su cuenta, ¿no? Que no eran necesariamente aliados de Omar Ben Hafsun, pero también los fue reduciendo con una combinación de las armas, el castigo y la diplomacia y la benevolencia, ¿no? Ofrecía incluso perdones bastante generosos a algunos rebeldes. Lo que seguía sin poder hacer el bueno de Abderramán III era conquistar Bobastro. Los asaltos frontales a Bobastro seguían fracasando. Lo que pasa es que, bueno, aquí sucedió que terminaría falleciendo el indómito Omar Ben Hafsun. Terminaría falleciendo en su fortaleza de Bobastro, de enfermedad. Y bueno, la verdad es que murió sin ser derrotado del todo, arrinconado pero no derrotado, llegó a forjar su propio reino, incluso a mantener la capital de su pequeño reino tras su muerte. Le sucedió su hijo mayor Chafar, pero Chafar fue asesinado en una conjura del castillo de Bobastro, una conjura interna, y le sucedió su segundo hijo, Suleimán, el más valeroso de los hijos de Hafsun. Suleimán murió en una emboscada de las tropas cordobesas porque los rebeldes de Bobastro no tenían agua por sí mismos, ¿no? En lo alto del monte, que era donde estaba su fortaleza, pues ahí no tenían agua y tenían que bajar, tenían que organizar expediciones de bajada para recoger agua. Y en una de esas expediciones, liderada por el propio Suleimán en persona, pues cayeron en una emboscada de las tropas del emir y Suleimán murió allí en combate. Entonces ya sucedió en el trono de este pequeño reino, de los restos de este pequeño reino, el tercero de los hijos de Hafsun, que se llamaba Hafs. Y Hafs, hijo de Hafsun, no tenía ninguna valentía y entró en negociaciones con los cordobeses, con Abderramán III, para negociar la rendición de la ciudad, y así se hizo. Y ese fue el final de la rebelión. El propio Abderramán III en persona se paseó por la pequeña ciudad de Bobastro, recorriéndola de punta a punta, y admitió personalmente que era inexpugnable, que si no se rendían mediante algún tipo de pacto o bloqueo, era totalmente inexpugnable. Este emir ordenó desenterrar los restos de Omar Ben Hafsun, que había fallecido ya años atrás, del rebelde al que no pudo derrotar del todo en vida. Ordenó desenterrar los restos y colgarlos como trofeo en una de las puertas de Córdoba. Pero la realidad es que en vida a este rebelde nunca lo derrotaron del todo, solo a sus hijos, ¿no? Y este fue el final de la rebelión, esta rebelión que duró casi 50 años, ¿no? Esta rebelión con un pequeño reino que se forjaron de la nada estos rebeldes, este variopinto grupo de rebeldes, que dio bastante alas, esta rebelión, al reino de León, de los reinos cristianos del norte. Aprovechó esta crisis del Emirato de Córdoba para expandirse, para construir castillos, fortificaciones y nuevos poblados en la tierra de nadie, que separaba el Emirato de Córdoba del Reino de León. Empezó a repoblar y a fortalecerse, aprovechando estos años de crisis del Emirato de Córdoba. Y cuando Abderramán III volvió sus ojos hacia los reinos cristianos del norte, pudo obtener algunas victorias sobre ellos, pero ya no pudo revertir este proceso. Entonces, bueno, podríamos decir que las consecuencias de esta rebelión realmente no quedaron en nada. O sea, sí que sirvieron para algo, no a los rebeldes, que terminarían siendo derrotados, sino que tendrían unas consecuencias indirectas a la hora de favorecer el proceso llamado Reconquista. Pero esos ya son temas para otros vídeos. El de hoy termina aquí. Daré like, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra en Amazon, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.